Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Multimedios Quisqueya USA, por Facebook, por YouTube, LinkedIn y ahora también por Quisqueya USA Radio TV en las cadenas mundiales de Roku y Amazon Fire Stick. Y bien, como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Y la fotografía al fondo es una foto de China. Vamos a poner varias fotos de China, ya que un día como hoy, según muchos historiadores, un día como hoy, pero en el año 105 antes de Cristo, Itzalung presentó por primera vez al emperador Han Hoi-ti de la dinastía Han de China muestras de papel. Los reportes históricos de China sugieren que Tianlong inventó el papel, aunque recientes descubrimientos arqueológicos sugieren que fue inventado 200 años antes. No obstante, es a partir de este punto que el uso del papel comenzó su remarcable esparcimiento alrededor del mundo. Primero cerca de Corea, Japón y el Tíbet, y luego en las capitales ancestrales de Sumarkat y Muhammad, y hacia todo el mundo islámico antes de desembarcar finalmente en Europa. De modo pues que por eso pusimos ahí algunas fotografías de China, porque muchos historiadores, repito, coinciden que el papel se inventó en China. Bien, señoras y señores, pues de inmediato vamos a pasar con nuestro panel, ya que tenemos hoy una velada extremadamente interesante, muy interesante, de modo pues que pasamos con el panel que hace rato que ya está esperando la señal vía satélite, y inmediatamente le pedimos a los panelistas que vayan encendiendo sus respectivos micrófonos. De modo pues, como siempre, vamos a empezar con nuestra copresentadora. Inmediatamente encienda su micrófono con nuestra copresentadora Luisa Sánchez desde la ciudad de Miami. Adelante, Luisa. Y buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes a ese panel. Pablo Rodríguez ya está por ahí, José Enrique, nuestro querido invitado especial Fernando Almanzar, y a Vilma, que anda por ahí también en la segunda planta. Los Vázquez, no sé, parece que no están todavía por aquí, pero bueno, saludos a todos y a los Vázquez donde quiera que se encuentren. Gracias por estar con nosotros en sintonía, y pedirle a las personas que nos acompañan siempre que por favor les den el like al programa y que lo compartan para que así la cadena se haga más grande y tengamos más audiencia. Antes de que Virgilio pase más adelante, yo quería... Virgilio, ¿lo hacemos ahora o lo hacemos ya después que los demás saluden? Ahora vamos. Okay. Una noticia, exacto, una noticia trágica y difícil, que es que se informó en las noticias, en los programas de comunicación de hoy, que murió este jueves el destacado beisbolista dominicano Odalis Pérez. Él era pitcher, quien militó con Los Ángeles Dodgers en el béisbol de Grandes Ligas, y también en el deporte, en el béisbol dominicano, jugó con los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales. Los primeros informes indican que Pérez se cayó de las escaleras en su casa, donde se encontraba solo en horas de la tarde del jueves. Su hermano lo encontró en la residencia pasadas las 6 de la tarde. Odalis Pérez jugó por unas 10 temporadas en las Grandes Ligas. Apenas tenía 44 años a la hora de su fallecimiento. Él debutó en las Grandes Ligas en el 98 con los Bravos de Atlanta. Luego pasó a los Dodgers, que fue donde más tiempo jugó,
por 5 años, donde ganó su única selección al Juego de Estrellas. También después de retirarse de los Dodgers, jugó con los Kansas City Royals y los Nacionales de Washington. Su hermano dice que llegó a la casa del pelotero y lo encontró en el patio. Parece que él estaba en una escalera y se presume que puede haberse caído de esa escalera. De todas formas, pues se están haciendo las exhumas y eso, y ya más adelante dirán cuál fue la causa de su fallecimiento. De todas formas, lo sentimos muchísimo, le damos nuestras condolencias a la familia, a todos los fanáticos que él tenía, tanto en República Dominicana como fuera. Así es que nuestro más sincero pésame y que descanse en paz. Gracias, Luisa, por la información. Lamentamos mucho la muerte de Odalis Pérez y nuestro más sentido pésame a todos sus familiares. Desde Santiago de los Caballeros, saludamos a nuestro copresentador Pablo Nelson Rodríguez. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, a don José García, mi hermano de chiquito, a Luisa Sánchez Suárez, número 8. A ese hombre que yo admiro desde que nos conocimos, Fernando Almanzar. Un gran honor, una gran representación del país en el exterior. A don Virgilio García, director de este programa. A Vilma, donde quiera que esté, los esposos Vázquez, Isabel y José. Y obviamente, como siempre, los amigos televidentes que comparten con nosotros el contenido de estos espacios los miércoles y los viernes. Un abrazo a todos. Gracias, Pablito. Desde Sunrise, Florida, saludamos a nuestro copresentador José Enrique García. Buenas tardes, José Enrique. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes. Un saludo cariñoso a Luisa Sánchez, nuestra copresentadora. A mi hermano desde chiquito, desde Santiago, Pablo Nelson Rodríguez. Y a los esposos Vázquez, que seguro vienen por ahí, van a estar con nosotros un ratico. A doña Vilma y a nuestro invitado especial hoy, a Fernando Almanzar, con quien nos da hoy el programa Se Viste de Gala con 2 periodistas profesionales, a hablar un tema de mucho interés para lo que es la humanidad. Saludos y a la audiencia que por favor le den compartir para que siga creciendo nuestra audiencia, nuestra popularidad como programa. Gracias. Muchísimas gracias, José Enrique, por estar ahí presente como siempre. Bien, pues de inmediato vamos a saludar a nuestro invitado especial, el periodista dominicano que reside en Miami, Fernando Almanzar, ganador de 3 premios Emmy a la excelencia en producción de televisión. En la tarde de hoy hemos invitado a Fernando Almanzar, también a nuestro copresentador Pablo Nelson Rodríguez, para que conversemos y nos presenten cierta luz en todo esto que está sucediendo en Ucrania. Nosotros le hemos titulado a la tertulia de hoy, Ucrania, el mundo en expectativa, consecuencias. Fernando Almanzar, buenas tardes de nuevo. Y nada, entramos en materia de una vez. Háblanos de esto de Ucrania, explícanos los orígenes de esta guerra. Bueno, antes de entrar en origen, una corrección. Yo a partir de hoy ya no voy a ser más invitado especial porque ya yo me siento parte de la familia de la tertulia. Bien, o sea que, bravo. Que la próxima vez, yo no puedo estar todos los viernes, pero la próxima vez ya no me presente más como invitado especial porque yo con el cariño y la estima que le tengo a todos ustedes no me siento como invitado. Pero bueno, mira. Gracias, Fernando. Este conflicto de Ucrania, Virgilio y panel, tiene 2 orígenes. Uno de hace más de 1000 años y otro reciente del 91 para acá. Rapidito te voy a hablar de lo que pasó hace 1000 años en el siglo X. Había un príncipe que se llamaba Sviatoslav. Le decían Sviatoslav el Bravo, y él era el monarca que gobernaba toda la tierra desde el Mar Negro hacia el norte, hacia los países escandinavos, o sea, de lo que es hoy Ucrania hacia allá arriba, la frontera con Suecia y Finlandia. Okay, estamos hablando de que esto es en el siglo X. Él era un hombre muy juicioso y parece que él conocía a sus 3 hijos. Él tenía 3 hijos,
Yaropolk, Oleg y Vladimir. Y entonces él en vida decidió dividir sus tierras en 3 partes para que sus hijos estuviesen contentos. O sea, al final del día, esta crisis de Ucrania es una cuestión de herencia, Virginia. Entonces, ¿qué pasa? Le dio a Yaropolk la parte de lo que es Ucrania, lo nombró príncipe de Kiev, que es la actual capital de Ucrania. A Oleg le dio otra parte, que es donde hoy están los países de Latvia, Bielorrusia, Estonia. Y entonces al más pequeñito, que era Vladimir, le dio otra parte que se llama Novgorod, que todavía hoy es una ciudad importante. El problema comenzó en el año 972, cuando se muere este rey, este príncipe Sviatoslav. Se muere, entonces el hermano mayor, el que era el príncipe de Kiev, Yaropolk, arranca e inicia una guerra contra Oleg, que es el hermano del medio. Y en esa guerra, lamentablemente, Oleg mató a un hijo de Yaropolk. Y entonces este señor, lleno de ira, lleno de rabia, hace así y busca al hermano y lo mata y se hace dueño de esas tierras que, como te digo, lo que Oleg era monarca, era de Bielorrusia, de Estonia, de Latvia. Ahí mismito muere Oleg y Yaropolk sigue buscando al hermano más chiquito, voy detrás de Vladimir. Pero ¿qué pasa? Que como a Vladimir le habían soplado de lo que había pasado, de que el hermano mayor había matado a Oleg, Vladimir se esconde. Y él dura aproximadamente 3 o 4 años escondido, hasta finalmente el año 980, que ya Vladimir I ya no aguanta el tema de estar escondido y va a Kiev y le dice al hermano: óyeme, Yaropolk, vamos a hablar, tenemos que negociar porque yo no puedo vivir escondido más. Pero ¿qué pasa? Que en medio de las negociaciones, Vladimir mata al hermano, agarra una lanza y mata al hermano mayor, y entonces se convierte en el príncipe absoluto de Kiev y de toda la tierra, y él funda lo que hoy se conoce como Rusia. O sea, él es la persona. Entonces, por eso hay quienes argumentan que los rusos son tan ucranianos como los ucranianos son rusos, porque no solamente Vladimir I, que después se llegó a conocer como Vladimir el Grande, unificó todo el imperio ruso, pero también él, para congraciarse con el pueblo de Kiev, convocó al pueblo al río y realizó una ceremonia de bautismo y fundó parte de lo que es hoy la Iglesia Ortodoxa Rusa. O sea que él unificó el Estado y la Iglesia. Obviamente después de ahí siguieron los zares rusos, no sé qué, y vamos en la máquina del tiempo hacia el presente, cuando se forma la Unión Soviética. La mentalidad del ruso es que ese territorio de Ucrania, como es el origen en Kiev, el origen del Imperio Ruso, eso es un territorio ruso. Pero ¿qué pasa? Que viene la Unión Soviética, comunismo, régimen marxista-leninismo por 68 años, colapsa ese régimen en el 91, y los ucranianos, que tenían ya su propia identidad, se independizan. Entonces el pueblo ucraniano consigue una independencia en el 1991, pero habían partes de esa frontera de Rusia y Ucrania donde las identidades y las culturas se cruzaban, ¿no? La gente no se sentía ni ucraniano ni ruso, pero bueno, la cuestión es que esa nueva democracia del 91, como toda nueva democracia, tenía sus dificultades, y en el 2004 gana las elecciones, entre comillas, un candidato que se llamaba Víctor Yanukovych. Este señor, ¿qué quería él? Víctor era prorruso y él buscaba la alianza otra vez a Rusia. ¿Ok? Y entonces se descubre que la elección fue fraudulenta y el pueblo se tira a la calle en una situación en el 2004 que se llamó la Revolución Naranja. Y eventualmente se comprueba que las elecciones fueron fraudulentas y lo sacan del poder. Pero ¿qué pasa? Que Ucrania seguía mal económicamente
Y el señor, yo pienso que Víctor era como el Balaguer de Ucrania, porque él vuelve y vuelve y en el 2010 se postuló y esta vez sí ganó las elecciones legítimamente con el pretexto de que él iba a anexar a Ucrania a la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? Que en ese trámite que supuestamente estaba negociando abiertamente con la Unión Europea, él también estaba por abajo de la mesa negociando con Putin para anexarse a Rusia y quitarle la independencia a los ucranianos. Cuando llegó la fecha del 21 de noviembre del 2013, que era el día que él tenía que ir al Consejo de la Unión Europea a firmar el acuerdo, él no fue. Y entonces ahí se armó un reperpero que fue una nueva revolución que estalló, que duró 93 días, que se llamó la Revolución de la Dignidad, y murieron más de 500 personas, donde el pueblo ucraniano se rebeló porque querían integrarse a la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Este señor eventualmente se ve obligado a dejar el poder, hacen elecciones, pero esa inestabilidad democrática hace que Vladimir Putin aproveche ese problema que estaba pasando allí y hace una invasión a Crimea, que es una península que queda al sur de Ucrania, y entonces allí manda tropas prorrusas y no sé qué, y entonces esa fue la primera parte de este conflicto. Si escuchamos las palabras de Putin ha dicho que uno de los errores catastróficos de la historia fue que se disolviera la Unión Soviética, y en opinión de Vladimir Putin, Ucrania nunca debió independizarse y es parte de Rusia, y por eso es que él envió 150,000, 200,000 tropas y estuvieron ahí al lado de la frontera de Ucrania hasta el 24 de febrero, que fue cuando levantó la bandera para que se metiera. Gracias, Fernando. Excelente panorámica explicación de los orígenes de esta invasión, de esta guerra. Vamos a saludar al maestro José Vázquez, que acaba de hacerse presente. Maestro José Vázquez, buenas tardes, bienvenido al panel, nuestro copresentador, maestro José Vázquez desde Miami, Florida. Muy buenas tardes, un poquito tarde, pero bueno, un saludo a Luisa. Ya Pablo le dijo los aretes número 8. Nuestro querido José y ese periodista que ya no es invitado, muy bien lo dijo, nuestro querido Almanzar, con una sapiencia y una profesionalidad increíble. A Vilma, a ti y a todos los que se hacen presentes para que de una manera u otra pues nos hagan llegar a otros lugares compartiendo esta programación que tiene muchísimas otras vías por las cuales nos estamos transmitiendo. No, interesado en conocer muchas cosas. Tengo algunas preguntas que luego la haremos, pero estamos aquí presentes, así que bueno, adelante. Ok, gracias. Bien, vamos a darle la palabra entonces al otro periodista que tenemos aquí, nuestro copresentador Pablo Nelson Rodríguez. Después de Pablo, de la presentación de Pablo, vamos a abrir los micrófonos y vamos a tener un coloquio, un conversatorio con Fernando. Fernando va a tener que retirarse un poco más temprano hoy por asuntos laborales. De modo pues que Pablo, vamos a tratar de sintetizar, ¿ve? Para que cada cual pues podamos participar en el coloquio. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Yo quisiera empezar con una frase, con una advertencia que hizo quizá el máster de la diplomacia norteamericana, don Henry Kissinger, quien luego de la Segunda Guerra Mundial y luego del acuerdo de la OTAN de 1946-49, pues él avisaba a los Estados Unidos como potencia imperial que no se expandiera la OTAN por los peligros que podía traer en un futuro que es hoy un presente, el presente de esta guerra. Ucrania, que ha pasado por diferentes etapas históricas, como son inclusive
tomó en su control también después de la Primera Guerra Mundial, la tomó Alemania. Y luego entonces, pasado ese periodo de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania tenía el control de Ucrania, viene entonces el periodo de 1940, la Primera Guerra Mundial, 1914-18, 1914-1918, y después pasamos para ir avanzando en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial de 1945, cuando termina. Entonces, ¿qué sucede? Que viene, como decía Fernando, en el 1914, en el 2014, pues Rusia, producto de la situación geopolítica, donde ya la OTAN, que es lo que no solamente Kissinger, sino también los idealistas o los teóricos y los asesores militares de seguridad de Estados Unidos no están de acuerdo o aconsejaban a los gobiernos de los Estados Unidos de no expandir la OTAN porque representaba como quiera un celo y una realidad política, geopolítica, geomilitar, geoeconómica para Rusia. Entonces, por eso en 1914, pues Rusia se anexa a Crimea, como hablaba Fernando, y la independencia, pero también, como saben ustedes, que hay una cultura mezclada entre Rusia y Ucrania, como decía Fernando, son rusos ucranianos. Por ejemplo, el 80% de la población rusa, de la población ucraniana, habla ruso, y aunque tienen su cultura propia, porque fue quizás la primera cultura que Rusia, porque se creó primero, e inclusive a Moscú la crea un ruso, un ucraniano llamado Yuri Dolgokuri. Es un ucraniano que fue el que funda a Moscú. Bueno, pero ¿qué pasa? Que al ponerse en las conversaciones luego de la independencia de Ucrania en 1991, el acercamiento político y estratégico de Ucrania con la OTAN, encabezada por Estados Unidos y toda la parte occidental europea más los Estados Unidos, pues comienzan a conquistar o a tener conversaciones con Ucrania en términos de conquistarla para llevarla a la OTAN. Eso crea el recelo profundo de Rusia, encabezado por Putin, que obviamente en su territorio próximo, ya teniendo a Polonia ahí con armamentos de todos los calibres, como tiene Estados Unidos como principal potencia armamentista y productora de armamento, pues obviamente que Putin dice, bueno, de Polonia a mi territorio ruso, al propio territorio ruso, que me lancen un cohete, yo tendría alguna posibilidad de defensa con mis armamentos antiaéreos, cosa que no podría suceder por la cercanía que fronteriza entre Ucrania y Rusia, porque esa cercanía no les daría tiempo a reaccionar. Ahí viene entonces la decisión de Rusia, porque el acuerdo o los acuerdos internacionales, lo que es el derecho internacional, se había roto para las invasiones de Kosovo, la guerra de Libia, de Corea. Entonces eso le da un marco de derechos, no derechos, por lo menos de argumento a Rusia o a Putin para poder tomar estas acciones que toma, incluyendo apoyando la independencia de Donetsk y Lugansk. Apoyando esa independencia, pues se aproxima a tener un control de esa parte que es de parte sur de Ucrania, ya que esos militantes ucranianos, ciudadanos ucranianos, pues hay una corriente que ustedes saben que es prorrusa, que es que inicia y se quiere este movimiento guerrero. Pero además viene el factor económico. Tanto Rusia como Ucrania, que son altos productores de productos de primera necesidad, como maíz, soya, aluminio, gas natural, petróleo, que Rusia tiene. Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo, aunque no es el primer comercializador, pero sí el primer productor, y Rusia está en segundo lugar, después viene Arabia Saudita. Entonces,
con toda esa riqueza. Y los gasoductos, 3 de los principales gasoductos rusos que alimentan a toda Europa occidental, pues pasan por territorio ucraniano. Entonces, toda esta realidad geoeconómica produce esta defensa o esta protección, si se quiere, de Putin, de no permitir que la Ucrania pase a ser parte, miembro de la organización de OTAN del Atlántico Norte, el Tratado del Atlántico Norte, que son países que tienen una protección militar y una filosofía, un lema filosófico que dice: nosotros todos somos igual a uno. Es decir, que si se invade uno, si se ofende uno, nosotros es como ofenderlo a cada uno de nosotros. Pues sí, esto es una guerra que, como dije, tiene el origen más que económico, que una segunda parte, porque ya todo el país o todo el mundo global está afectado por esta situación de guerra económica del petróleo, siendo esto la negociación, como dice Rusia, no ha dejado de alimentar, de suministrar el gas y el petróleo que exporta, pero sí, obviamente, hay inseguridad inmediatamente y especulación en los mercados petroleros, como siempre pasa en los movimientos de esta categoría, de estos acontecimientos, pues vienen las especulaciones de las compañías. Aún así, le decía que la mayor razón que tiene Putin es una razón política, económica y de seguridad nacional. No queremos decir con esto de ninguna manera que tiene razón ni que lo apoyamos, sino los argumentos que tiene Putin, que ha experimentado, que ha lanzado a la opinión pública, y también su posición bélica de no permitir jamás un asentamiento o una anexión o una adhesión a la OTAN de Ucrania, como tampoco lo iba a permitir Estados Unidos en el 62, cuando la situación de los misiles, la guerra de los misiles en 1962, con la realidad cubana, y estando en el patio geopolítico de los Estados Unidos, permitir que Cuba manejara, tuviera que Rusia pusiera una base de armamento allí, era muy difícil. Lo mismo en una situación que se da en esta situación presente. Esperamos que esto, ya las negociaciones están, si se quiere, conversar, aunque no han llegado a acuerdo, pero China, si me permite un segundito más, China, que es una potencia económica, la mayor potencia cuantitativa de la población mundial, y Rusia, el mayor territorio del mundo, si tienen dos posiciones, dos características especiales: una la mayor territorio del mundo y otra la mayor potencia, una de las mayores potencias y población del mundo económico. Entonces, China no se quiere afectada porque es quien suministra la mayoría de productos a los países europeos y al mundo, si se quiere, pero a toda Europa occidental y a toda Europa y al mundo. Entonces también se sería afectado. No quiere envolverse, aunque apoya a Rusia por abajito, ¿no? Pero no quiere tampoco comprometerse a una alianza definitiva, porque eso podría expandir la situación, y también China podría ser bloqueada, como ha sido bloqueada las relaciones comerciales y el espacio aéreo donde puede volar Rusia, y que ya, como Putin admite, la economía rusa ya está afectada. Y ok, Pablo, pues bien, gracias por tu presentación al 100%. Vamos a darle chance a los demás miembros del panel, los que puedan tener una pregunta hasta lo que se ha presentado ahora, de modo pues que vamos a ver si el maestro José Vázquez fue el primero en levantar la mano. Adelante, maestro José Vázquez. Bueno, tenemos el micrófono abierto. Dos preguntitas rápidas para Almanzar. He visto en las redes sociales, inclusive de dominicanos, que dicen que Ucrania tenía preparaciones de armas biológicas y que no había dicho nada. Otra cosa es, la siguiente pregunta. Bueno, yo no estoy de acuerdo primero con la guerra, ni estoy de acuerdo con Rusia jamás. O sea, te estoy diciendo lo que he visto. Y otra cosa es, yo creo que este es un conflicto norte-sur, o sea, polo norte, polo sur, y que
ninguno de los dos tendría razón, pero la que menos razón tendría sería Putin, porque realmente si las dos potencias se unirían, el mundo sería mejor. Pero bueno, eso es mi consenso. Bueno, mira, lamentablemente, querido amigo, la primera víctima de esta guerra se llama la verdad. Y la guerra del Golfo Pérsico de 1991 fue la primera guerra que vimos por televisión en vivo. Esta es la primera guerra que se está peleando en el suelo ucraniano, pero también en las redes sociales. Y hay una campaña de desinformación y de información inventada que se está viviendo y que se está reflejando en las redes. Y parte de eso, de las armas químicas en Ucrania o biológicas, es eso. Ahora bien, para que tengas una idea si eso es falso, en 1994, Ucrania firmó un acuerdo para entregar todas sus armas nucleares, que estaban allí, entregárselas de nuevo a Rusia, a cambio de que no fueran invadidos y a cambio de que le dieran un espacio en la Unión Europea. Fernando, antes, yo quisiera que tú nos comentes, antes de la próxima intervención, de que José Enrique levantó la mano. Yo tengo entendido que tú cuando estabas en Univisión o en Telemundo estuviste allá en Rusia y en Ucrania, o estuviste en esa área. No, Cuéntanos sobre eso. Yo pasé 45 días en Moscú en el año 2018 y entonces, aparte de que me pude familiarizar bastante con la idiosincrasia rusa, el amor que en aquel momento le tenían a Putin. Yo no sé ahora porque yo no he vuelto después del 2018, pero en aquel momento Putin era una persona amada por el pueblo ruso y definitivamente en aquel momento ellos veían a Ucrania como parte de su tierra, porque como dije al principio, ahí fue que nació lo que es hoy Rusia. Ok, gracias Fernando. José Enrique García desde Sunrise, Florida. Sí, yo primero quiero agradecer a la participación de Fernando y la participación de Pablo, pero en mi mente hay una idea que yo quisiera concretizarla, porque hoy precisamente, Fernando, vi que bombardearon un hospital, no sé si eso es manejo de las redes o lo que sea. No, fue ayer. Ayer, pero yo lo vi hoy donde hubieron una serie de ataques a la población civil. Bueno, pero lo que yo quiero sintetizar de mi participación en la tertulia de hoy es dos cosas. Primero, se habla del pasado y los datos estadísticos que se están dando, por ejemplo, que nos da Pablo, y los datos estadísticos que tú nos das, nos sitúan a nosotros en una posición de conocer el origen del problema. El presente para mí es horroroso. La guerra es horrorosa. Ahí tiene que estar muriendo cantidad de gente porque no son armas revolvitos ni nada de eso. No son armas convencionales que se están usando. Se está agrediendo a un país por la razón que sea, de acuerdo a los datos que ustedes nos dan. Y para mí la palabra con la que yo defino lo que está pasando allá es horror. A mí me da horror lo que está pasando ahí. Independientemente de todos esos datos históricos y los datos estadísticos y económicos, la geopolítica y todo eso. Horror ahora mismo en la humanidad. Entonces, la pregunta mía es, ustedes como periodistas, ¿qué vislumbran? ¿Cuál es la salida que ustedes le ven al problema? ¿Qué puede pasar ahí? Especulando, desde luego, porque la realidad la va a determinar el escenario de la guerra. Pero una especulación fuera bueno para orientar a nuestra audiencia, que ustedes digan, por ejemplo, ¿qué puede pasar realmente? ¿Qué va a pasar realmente? ¿Qué se puede mover ahí? La vía diplomática, la presión política, la presión económica. ¿Qué va a pasar realmente ahí? Pablo, ¿quieres contestar tú o digo yo? Yo tengo una idea más o menos, pero bueno. Vamos a darte la oportunidad, Fernando, yo estoy de segundo. Mira, el domingo pasado, el New York Times, ahora se me olvida el columnista, sacó un artículo buenísimo con varios posibles escenarios de este desenlace. Y
Lo primero es que uno no sabe, porque lamentablemente nadie sabe lo que está pasando por la cabeza de Putin. O sea, eso es Putin, la cabeza de Putin es como un dado. Tú lo tiras, sale el 6, tú lo tiras, sale el 1, tú lo tiras, sale el 3. Uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, uno no sabe cuál es el límite de Vladimir Putin, aunque él dice una cosa, su canciller Lavrov dice que la próxima guerra va a ser una guerra nuclear, pero yo estoy seguro de que Putin está consciente de que si él suelta un cohete nuclear para donde sea que lo suelte, a él también le van a caer. O sea que yo entiendo que él no está a punto de oprimir ese botón. Entonces hay que ver, los ucranianos aparentemente se han fajado, y aunque están bombardeando hospitales, escuelas y civiles, zonas residenciales, pero el pueblo ucraniano se ha fajado, y esta invasión no se le dio tan fácil a los rusos como inicialmente Vladimir Putin pensaba. Entonces hay que ver si Putin incrementa la fuerza. Hay que ver si utiliza armas químicas o biológicas como manifestó Estados Unidos y Gran Bretaña, de que está ese temor. Si eso ocurre, cambiaría un poco las reglas del juego, porque entonces ya le abriría la puerta a otros países de la OTAN a enfrentarse a Rusia. También, si las tropas rusas deciden poner un pie en Polonia, que es miembro de la OTAN, también cambiaría las reglas del juego. El escenario que yo veo es que Putin no va a parar. Él no lo va a parar. Lo único que para a Putin, y como dije, en el 2018 la gente adoraba a Putin, pero ahora yo no sé si eso es tanto. O sea, estamos viendo imágenes de miles de rusos que salen a manifestar en Rusia contra la ofensiva ucraniana y están siendo arrestados. También es el impacto de las económicas. Estamos teniendo problemas, Fernando, con tu audio. Con el audio, sí. Imagínate que tú eres un empleado que trabajabas en McDonald's y que ahora te está comiendo un cable. Fernando está teniendo problemas con el audio, Fernando. Estamos teniendo problemas. Adelante, Fernando. Vamos a ver ahora si te oímos. Ahora sí. Eso puede que tenga una incidencia. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Yo no sé. A mí lo que me preocupa no tanto es una guerra nuclear. Yo no creo que Putin llegue, la locura de Putin llegue tanto. A mí lo que sí me preocupa es que los rusos son expertos hackers, son ciberpiratas. Y sí me preocuparía que él, en un momento que se siente acorralado, lance un ataque cibernético y nos deje a nosotros sin luz, sin el sistema financiero, sin el sistema de distribución de petróleo. Eso es lo que me preocupa. Ok. Bueno, Pablo. En ese mismo orden yo diría que tú sabes que en cada conflicto, no importa la naturaleza, tanto en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial, todos los conflictos internos, hasta de los países ya en la guerra civil, siempre se llega a un acuerdo diplomático. Si están los militares, y Fernando que fue militar sabe, están los militares en el campo de batalla y están los diplomáticos discutiendo en el cuarto frío o en los cuartos fríos. Cosa que ya esto está pasando. Está, como dije, ya, aunque no han avanzado mucho las conversaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia, pero sí se están llevando a cabo. Lo que hay de manifiesto y de intereses económicos ahora es mucho mayor que cuando cualquier momento anterior, en tiempo pasado, en tiempos históricos. Por lo tanto, no todos los países, incluyendo a la Rusia ni a Estados Unidos, ni a la misma Ucrania, quieren tener la disposición de una crisis, por ejemplo, la crisis hambruna que ya está generando por la elevación de la inflación que produce esta guerra. Putin, que sabe que, además, como dice Fernando, creo que no está dispuesto, ni le pasaría por la mente realmente, aunque amenazó con ello, por lo menos en términos publicitarios, de marketing de guerra, de decir, bueno, esto podría ser una catástrofe, la Tercera Guerra Mundial. También concluyó con Fernando que no está en esa tesitura, y además tiene una situación interna con el opositor, que tiene un 20 a 25% de simpatía en las encuestas que se dan a lo interno de Rusia. Alexei Navalny, aquel que se acuerdan que fue
envenenado y que no murió, pero que ahora mismo en este proceso de la guerra ha llevado una movilización de 100,000 y tantos de rusos protestando en Rusia. Si ya es una masa de parte de la sociedad que se le opone a Putin y que puede darle a él margen a salir del poder, cosa que él quiere mantenerse por cuánto tiempo, no sabemos, pero que esa realidad interna también le preocupa a Putin. Por lo tanto, yo creo que más tarde o más temprano llegaremos a una situación de negociación diplomática, sea que Ucrania se comprometa a no pertenecer a la OTAN, o que la misma, o que se dé la invasión completa y Rusia invada y tome el poder militar y político en Ucrania. Entonces, ¿qué haría el mundo? Creo que después de, si se da la realidad, habría que también llegar a un punto en que, con presiones o no, se normalicen las relaciones comerciales, que son la guerra del mundo hoy, la materia prima del mundo hoy es la economía, en cualquier forma que se vea. La militar, obviamente, produce estos daños, pero yo creo que llegaríamos a un acuerdo, y si no a una invasión pura y simple, con ella y sin ella, se llegaría a un acuerdo que, con posiciones opuestas, como siempre se ha dado, pues el mundo seguiría. Bien, vamos a dar la oportunidad a nuestra copresentadora Luisa Sánchez. Sí, yo creo que ya los caballeros han expuesto bastante ampliamente lo de la situación actual que está pasando Ucrania y Rusia. Ahora, yo quiero irme atrás un poquito y hablar del problema humano. La historia de Ucrania desde el 1922 para acá es algo que fuera de serie. Yo no creo que se ha dado en ningún otro país, en ningún otro territorio. Tú estás hablando que en el 1922 se creó lo que le llamaron la República Ucraniana Socialista Soviética. La identidad de Ucrania estaba constantemente bajo el ataque de los rusos, porque a pesar de que son primos hermanos, como bien explicó Fernando, desde sus orígenes, pero hay posiciones totalmente encontradas de un lado y del otro. Y en el 1932, el gobernante ruso Stalin, ustedes se acuerdan del terrible Stalin, deliberadamente impuso una hambruna que mató por lo menos 3 millones de ucranianos en un año. O sea que lo que está pasando ahora no es nada con lo que pasó en esa época. Lo que pasa es que no había la prensa, ni las redes sociales, ni la tecnología. Más de 3 millones de hambruna que ocasionó Rusia a Ucrania. Y en la Segunda Guerra Mundial los nazis también los toman posesión, y los nazis asesinaron 1,5 millones de judíos ucranianos y millones de ucranianos no judíos. Entonces, esa historia de esta gente desde tiempos inmemorables, pero en esta época reciente documentada, que es lo más documentado, es algo que a mí me deja impresionadísima de que por cuántos problemas de situaciones de millones de ciudadanos ucranianos asesinados en diferentes épocas de este último siglo, del siglo pasado y del presente, y que todavía ahora, en el siglo XXI, están viviendo, que ya hay más de casi 2,5 millones que han tenido que salir de su país, y no sé cuántos miles, porque no se ha documentado cuántos miles de muertos hay. Pero a través de su historia es una historia horrenda. La historia desde el 1921 hasta el día de hoy de este país. Independientemente de lo que pase, esta gente han sido sumamente sufridas, y es una cosa que da de verdad que a mí me parte el alma. Con referencia a lo que mencionaba Pablo y Fernando de los ataques cibernéticos, sí, si nosotros estamos hablando de eso y pensamos en que ellos son capaces y que tienen la tecnología para hacerlo, imagínense lo que piensa en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Yo estoy segura que están preparados para esos ataques cibernéticos. No creo que les va a ser fácil paralizar a este país, porque ya las sirenas están sonando hace tiempo, antes de que entraran. Ellos saben de lo que los rusos son capaces, y yo estoy segura, me parece a mí, yo por ese lado están preparados por si tratan de hacer un ataque cibernético. Hay cómo responderle y cómo prevenir. Eso es lo que yo quería acotar.
Bien, vamos a hacer un paréntesis y vamos a pedir al maestro José Vázquez que nos presente una de dos canciones que tenemos para hoy. Maestro Vázquez, adelante con la presentación de la primera canción, por favor. Adelante, maestro José Vázquez. Sí, bueno, en primer lugar, perdón, José. José, no, que Fernando había hablado de que lo despidiéramos antes de la canción tuya, porque él tiene trabajo, él se va, pero vamos a ver. Bueno, verdaderamente, efectivamente, Fernando nos había pedido que se tenía que retirar temprano. Tengo que producir un show que sale ahora a las 9 en CNN. Un placer como siempre y nos mantenemos en contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y ya tú sabes, no más invitado especial. Con nosotros, uno de nuestros copresentadores, Fernando Amasa. Muchísimas gracias, Fernando. Tiene un segundito para ver la pregunta de José Vázquez. Bueno, sí, vamos. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a escucharla, sí. No, gracias, Fernando. Gracias, Fernando, primero por tu participación. Pero yo lo que quería decir es que estamos subestimando también el poder de Estados Unidos, porque cuando tú dices que Putin no va a parar realmente. Yo lo que quiero preguntarte brevemente, también Estados Unidos tiene un poder grandísimo. O sea, Putin puede llegar a donde él quiera, pero tú sabes que no hemos actuado. Estados Unidos no ha actuado realmente porque no le pertenece actuar en ese mundo. ¿Qué tú crees de eso? Definitivamente Estados Unidos es un poderío inmenso. Y si vemos lo que ha pasado en las últimas 2 semanas en Ucrania, pensábamos que el ejército ruso era un ejército invencible y los ucranianos con piedra y palo se le han fajado. Entonces, el problema aquí o la realidad aquí es que si bien Estados Unidos tiene un poderío inmenso, ninguno de nosotros queremos que Estados Unidos entre. Porque si entra Estados Unidos, entonces se rompe la tuerca. Tú ves cuando tú estás apretando una tuerca, se rompe la tuerca y ahí uno no sabe para dónde va a pasar. Entonces esperemos que la cosa pare allí en Europa, que los británicos, los polacos que le dieron unos aviones esta semana y toda esa cosa, que ellos se fajen y que Estados Unidos no entre porque el canciller ruso Lavrov tiene razón. O sea, estamos hablando de una tercera guerra mundial y no queremos meternos en eso. Correcto. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias de nuevo, Fernando. Gracias, Fernando. Bye. Excelente. Gracias, Fernando. Te despedimos con un fuerte aplauso y te tendremos por aquí de nuevo, Fernando. Gracias, Fernando. Tu participación es gracias por el tiempo, que sabemos que tú estás ahora mismo trabajando prácticamente. Bye. Te agradezco mucho tu participación y quiero presentar esta canción de nuestro gran artista que no le hicieron caso en su país, como no me hacen caso en mi país, a Roberto Carlos. Es verdad, Pablo, es una realidad. O sea, generalmente la gente tiende a gustarle lo que menos funciona. Pero bueno, yo no me siento mal, ¿sabes? Porque pues yo me siento realizado. Yo tengo una familia feliz, tengo una mujer buena, yo soy feliz. Entonces yo produzco para ser más feliz. Entonces esta canción la hizo Roberto Carlos y es una de las mejores canciones que tiene. Y bueno, atina mucho al momento. Así que bueno, se la presento y espero que le guste mucho en mi estilo. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo pudiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo pudiera abrazar a mi mayor enemigo. Ay, yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares.
quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Ay, yo quisiera no ver tanto verde, la tierra muriendo, y en las aguas de los ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Ay, yo no puedo aceptar ciertas cosas que yo no comprendo. El comercio de las armas de guerra, de muerte viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy en contra del progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Y añado yo sí estoy en contra de la guerra, en contra de las armas. Guerras no terminan otras, eso no es verdad. Yo no estoy en contra del progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Bravo, bravo, maestro José Vázquez. Al 100%. Qué bien, maestro Vázquez. Bien, señores, pues casi estamos llegando al final, pero nosotros vamos a cerrar con otra canción del maestro José Vázquez. Que nada, vamos a pedirle a Pablo. Entonces, Pablo está pidiendo la palabra. Parece, lo más probable que Pablo, vamos a ver qué nos quiere decir. Pablo Nelson Rodríguez. Sí, adelante, Pablo. Vamos a ver si Pablo. Casi estamos llegando al final. Ahí, Pablo, adelante. Baja el volumen. Quería decir que a propósito de la pregunta de José García de que a dónde podría llegar esto, quiero poner una arista que surgió también en la realidad que se está dando, y es que tú sabes, la personalidad de Boris Johnson, el primer ministro inglés, es muy diferente a la pasividad a la psicología personal de Joe Biden. Y ya Johnson dijo, bueno, no podemos tener tanta frialdad ante esta crueldad, que va también de acuerdo con la canción del maestro Vázquez. Es decir, que entonces si Inglaterra se anima a entrar en la guerra, tiene la libertad de que no pertenece a la OTAN, porque saben que de acuerdo que se dividió, salió inclusive de la Unión Europea en el Brexit que se dio. Entonces tendría más libertad de tomar cualquier acción militar unida a Ucrania y entonces ampliar el conflicto. Podría ser ese un elemento que se dé también en la realidad de la guerra. Podría ser. Ok, gracias, Pablo. De todas maneras, nosotros vamos a esperar que la diplomacia. Vivimos en pleno siglo XXI, señores. Vamos a esperar que la diplomacia ejerza su función en este siglo que vivimos, de tecnología, de avance, de que ya las cosas no estamos entre guerra entre los caldeos y los asirios, del imperio babilónico, de Alejandro Magno. Ya eso pasó, señores. Otomano. O sea, que se use otomano, griego. O sea,
vamos a esperar que la diplomacia, pues haga su función. Bien, señores, casi estamos llegando al final, pero faltan dos cosas. Una canción, la segunda canción del maestro Vázquez en el día de hoy, la cual ya la pusimos un estreno mundial, pero es muy apropiada para el día de hoy. Después de la canción, Vilma nos dará reporte y terminamos con el programa. Gracias, Pablito. Gracias, Luisita. Gracias, José Enrique. Nos vemos pronto. ¿Y cuánto fueron? ¿10 o 5,000? ¿Cuántos mil? No, eso va, después de la canción del maestro Vázquez, para darle chance a unos cuantos más que entren. Adelante, maestro José Vázquez, con la segunda canción. Con esta cerramos y después vamos al reporte. Quédate ahí, Pablo. Adelante, maestro Vázquez. Yo tengo una pregunta para Pablo, pero medio minuto después de que pase la canción. 30 segundos después que pase la canción. No, pues hazla ahora, porque después de la canción voy a cerrar los micrófonos. Pero 30 segundos. 30 segundos. No le dio nada hoy, así que no se aproveche. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo tú mides este conflicto en el argot dominicano, en el de a pie dominicano? Wow. En el argot dominicano, fíjate, el dominicano tiene la tendencia, como no hay tanto nivel de cultura y de historia, a localizar, a ser específico en el resultado de sus afecciones. Por ejemplo, aquí hay una guerra, y se quiere de opinión, en términos a la vertical de inflación que se está dando, acusando al gobierno que es el culpable y que no sabe gobernar. Toda esa realidad internacional se aplica aquí como si fuera una cosa local y no hay ninguna arista que la población normal pueda decir, bueno, hacer análisis. Y además tiene la agitación de los líderes políticos que quieren ser presidente o volver a ser presidente y echan su gasolinita para buscarse 2 votos mañana sin ser responsables y hacer un análisis más momentáneo y más real de la situación mundial. Gracias, Pablo. Saliste bien ahí. Salió bien, Pablo. No, y aprovechó los 30 segundos. Sí. Adelante, José, con la canción. Esta canción la hice, la presenté ya, pero bueno, el tema de hoy atinaba mucho esta canción. Bueno, estoy en contra de la guerra totalmente, así que bueno, gracias a todos ustedes, gracias a Almanzar, que de verdad que es una añadidura muy buena para nuestro programa. Y bueno, a todos los que están presentes, siempre continúen apoyándonos. Esta canción es para En Contra de la Guerra. Ok. Yo quisiera ver un mundo desarmado, un mundo sin las sirenas de guerra, una tierra sin ejércitos ni soldados, donde reine el amor y la paz, donde quiera. Yo quiero ver un mundo sin fronteras, que a todos nos pertenezca esta tierra, un mundo que tenga una sola bandera, repartiendo por igual todas nuestras riquezas. No, 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 no son necesarias las armas. No, 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 no son necesarias las guerras. No, 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 todos pierden, nadie gana, pues cada muerte trae lágrimas y penas. No, 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 no es necesario matarnos, solo los vivos podemos reconciliarnos. Los cementerios
ya están muy rebosados de inocentes civiles y jóvenes soldados. No, 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 no son necesarias las guerras. No, 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 no son necesarias las armas. No, 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 no son necesarias las armas. No, 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 no son necesarias las guerras. No, 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 todos pierden, nadie gana, pues cada muerte trae consigo muchas lágrimas y penas. No, 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 no es necesario matarnos, solo los vivos podemos reconciliarnos. Los cementerios ya están muy rebosados de inocentes civiles y de jóvenes soldados. No, no son necesarias las guerras. No, no son necesarias las almas. Bravo, bravo, bravísimo el maestro José Vázquez. Bravo, maestro José Vázquez. Tremendo cierre. Bueno, señores, Vilma nos va a dar el reporte inmediatamente, pero queremos saludar a doña Alba Weber, que se hizo presente. Niurka Herrera entró por 3 líneas. Luisa Sánchez también por aquí entró por el chat por varias líneas, igual que José Enrique también nos entró por otra línea. ¿Quién más, Vilma, que tú recibieras por ahí, que yo no recibiera? Eric Manuel fue de los primeros. Eric, excelente, gracias por estar con nosotros. Magalis, doña Adalgisa Jaques, gracias doña Adalgisa. Magalis Acosta también. No queremos cerrar el programa sin saludarlos a todos. Niurka. Y Niurka Herrera también. Gracias por todo, a todos. Panel, muchísimas gracias por estar ahí. Excelente. Tuvimos un programa excelente. Vilma, danos el reporte si eres tan... Wow, qué bien. Wow. Dime. 13.454. 13.454. Pablo Rodríguez, 13.454. Excelente. Audiencia total. Bien, señores, pues nada, hemos llegado al final. Como siempre, pues agradecemos la presencia de todos ustedes. Y nada, tenemos que despedirnos. Llegamos al final y como decía el profesor Juan Bosch, al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de una forma muy, pero muy sencilla. Se despedía de esta forma: hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.